Hola de nuevo, vamos a continuar con la parte 2 del tema 4. Estábamos hablando del mercado de productos y recordar que en la parte 1 estuvimos hablando de la empresa, ¿bien? Y sus objetivos desde el punto de vista de la teoría económica tradicional. Ahora vamos a hablar del mercado de productos, de tipología y características, ¿bien? Bueno, por un lado, recordar que antes hemos visto que el mercado de productos es aquel donde los oferentes van a vender sus bienes y servicios, bien, y los demandantes o consumidores van a comprar esos bienes, esos productos de consumo, bien. Cuando compramos los bienes que utilizamos nosotros cotidianamente, nos hacemos partícipes de ese intercambio entre oferentes y demandantes que ocurre en el mercado de bienes y servicios. Bien, entonces para todos vosotros y vosotras, el mercado de bienes y servicios es una cosa que habéis participado en distintos tipos de mercados, con lo cual no es algo extraño para vosotros. Bien, entonces, por ejemplo, algunos de los mercados donde cotidianamente participáis puede ser el mercado de telefonía móvil, el mercado de alimentos, cuando vais a comprar la comida que necesitáis, bien, el mercado de ropa y calzado, por ejemplo, el mercado de la diversión y el ocio, que ese sería un mercado de servicios, bien. Entonces, bueno, pues en todos estos mercados participamos cotidianamente, son algunos de los ejemplos, y no todos tienen la misma estructura. El mercado de telefonía móvil, por ejemplo, es muy distinto al mercado de alimentos o al mercado de ropa y calzado o al mercado de la diversión y el ocio. Bien, vamos a ir viendo y hablando de los distintos tipos de estructuras de mercado. Bien, entonces, en términos generales, podemos hablar de 4 tipos de mercados. Uno es el de competencia perfecta, otro es el monopolio, otro es el oligopolio y, por último, la competencia monopolística. Bien, esto sería hablando de los mercados de productos, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué hace que un mercado sea de un tipo o de otro? Sea de competencia perfecta, sea de competencia monopolística, de monopolio, de oligopolio. Pues hay unos elementos condicionantes, hay unos elementos que hacen que podamos clasificar los mercados de una forma o de otra. ¿Bien? ¿Cuáles son esos elementos condicionantes? Por un lado, el número de empresas que participan en el mercado. Por otro lado, el grado de diferenciación de los bienes producidos. También el poder de la empresa, el poder que tenga la empresa para fijar el precio. Y por último, la existencia de barreras de entrada y salida en el mercado. Bien, entonces vamos a hablar poco a poco de ellos, de cada uno de estos elementos condicionantes. Bien, y como os he dicho antes, de estos elementos depende que clasifiquemos los mercados bien de competencia perfecta, monopolio, oligopolio o competencia monopolística. ¿De acuerdo? Entonces, vamos allí. Por ejemplo, de acuerdo al elemento condicionante número de empresas que participan en el mercado. Si son muchas, podemos hablar de competencia perfecta o podemos hablar de competencia monopolística. ¿Bien? Si son pocas, vamos a hablar de oligopolio y si es una sola, vamos a hablar de monopolio. ¿Bien? Entonces, más adelante vamos a definir ya cada una de estos tipos de estructuras. ¿Bien? Ahora nos estamos centrando en los elementos condicionantes. Bien, entonces, como os decía antes, uno de ellos y muy importante es el número de empresas que participan en ese mercado. Cuando hablamos de competencia perfecta, hablamos de un modelo que es casi un modelo teórico ideal. En la realidad, muy pocos mercados se acercan a este mercado de competencia perfecta. Más adelante os lo comentaré en este tema. Bien, y entonces, a diferencia de la competencia perfecta, que es un mercado que tiene unas características muy específicas, existen los denominados mercados imperfectos, ¿bien? Que son la competencia monopolística, el oligopolio y el monopolio. Más adelante, según vayamos avanzando en el tema, vais a ver claramente por qué se les llama mercados imperfectos a estos mercados. ¿Bien?
Otro de los elementos condicionantes es el grado de diferenciación de los bienes producidos. Si los bienes producidos por las empresas son idénticos, entonces vamos a decir que el producto que producen esas empresas es un producto homogéneo. Homogéneo porque son iguales, porque son muy parecidos, porque casi no podemos distinguirlos, ¿bien? No están diferenciados. Por ejemplo, los productos agrícolas. Imaginaos que vamos a un mercado, digamos el típico mercadillo de productos agrícolas, y hay diversos puestos donde están los y las vendedores y vendedoras pues vendiendo sus productos del campo. Entonces, pues casi a veces es muy difícil, digamos, distinguir unas patatas de otras, unas manzanas de otras, unas peras de otras, en fin. Entonces, el mercado de productos agrícolas es el que más digamos, se acerca a lo que entendemos como los mercados de productos homogéneos, ¿bien? Y luego, por otro lado, tenemos los bienes cuando las empresas producen bienes que son diferentes, que podemos diferenciar, entonces se denomina ese tipo de producto heterogéneo, ¿bien? Son productos diferenciables, bien sea por la marca, bien sea por su calidad, bien sea por un distintivo especial, y entonces entre ellos entran, por ejemplo, camisetas, zapatillas deportivas, ordenadores, teléfonos móviles, coches, videojuegos, etcétera. Veis que en el mercado de esos productos existen diversas marcas, existen diversos elementos que nos permiten diferenciar, por ejemplo, un ordenador Apple de un ordenador Toshiba, un teléfono móvil Apple de un teléfono móvil Samsung, por ejemplo, un coche de marca Volkswagen de un coche de marca Ford o de marca Peugeot, por ejemplo, ¿bien? Entonces, las marcas y el diseño de los coches, por ejemplo, su calidad, son elementos que hacen que los productos sean digamos, diferenciables. Y este tipo de productos se denomina productos heterogéneos, ¿bien? Por el contrario, los productos que son difícilmente diferenciables, que son casi idénticos o idénticos, se les llama productos homogéneos, ¿bien? Bien. Por otro lado, el tercer elemento condicionante, es decir, recordar que los elementos condicionantes son los que hacen que podamos decir que, digamos, son una estructura, clasificar un tipo de mercado en una estructura o en otra de competencia monopolística, monopolio u oligopolio. Bien, entonces el tercer elemento condicionante es el poder de fijación de precio del mercado. Cuando una empresa tiene capacidad para fijar el precio, a eso se le llama poder de mercado. Bien, el poder de mercado puede estar relacionado con los siguientes factores. Uno es el número de empresas. Cuando hay muchas empresas en un mercado, el poder individual que tiene cada una sobre el precio es muy escaso, es muy poco, es muy débil. ¿Por qué? Porque mientras más empresas haya en un mercado y mientras más competencia haya en un mercado, menos poder tiene esa empresa de fijar el precio. Bien, porque entonces si sube el precio y produce y hay muchos productores, pues los consumidores se van a ir a comprarlo a otros productores, bien, o a otras empresas. ¿De acuerdo? Si por el contrario tenemos una empresa, una única empresa, pues o mientras menos empresas haya, el poder de estas de fijación del precio es más grande, sobre todo cuando es una empresa única, que hablaremos más tarde, que serían los mercados de monopolio. Lo vamos a ver más adelante. Bien. Luego, con el tipo de bien que producen, si produce un producto diferenciado, puede tener mayor poder de fijación del precio a que si produce un producto idéntico. Imaginaos que entramos en un mercadillo de productos agrícolas, bien, y como os decía antes, generalmente los productos agrícolas son muy poco diferenciables. Entonces yo me voy a un puesto y al siguiente y al siguiente y al siguiente, y las patatas son todas más o menos iguales, las manzanas también. Bien, entonces en ese tipo de mercados el poder de fijación del precio es menor que en los mercados donde el producto se pueda diferenciar.
¿no? Se pueda diferenciar de los otros, bien por diseño, bien por calidad, bien por una mejor tecnología, por alguna característica en específico que permita diferenciar al producto, pues esa empresa va a tener mayor poder de fijación de precio que la empresa que produce un producto homogéneo o idéntico al que producen otras. Bien. Luego tenemos como otro de los elementos condicionantes la existencia de barreras de entrada y salida en el mercado. Las barreras de entrada y salida son obstáculos que van a encontrar las empresas para poder entrar a producir en ese mercado, bien, en ese determinado mercado en el que quieran producir. Las barreras más comunes que se pueden encontrar las empresas para entrar a un mercado a producir son, por un lado, las regulaciones del Estado, por ejemplo, el control de producción, licencias, patentes. Pensar, por ejemplo, yo siempre aquí pongo el ejemplo de los estancos. Si, por ejemplo, nosotros queremos tener un estanco, eso no puede cualquier persona entrar en ese mercado. O las licencias, por ejemplo, que se dan para proporcionar el servicio de transporte público. En el caso de Granada, por ejemplo, la Rover es la empresa que tiene la licencia por parte del Estado para poder proporcionar el transporte, por ejemplo, urbano en Granada, o Liñán entre los pueblos de Granada en la zona metropolitana de Granada, ¿no? Entonces, cualquiera que quiera entrar a ese mercado no puede, eso es una barrera del mercado. Allí, en ese caso, el gobierno, bien sea regional o local, concede unas licencias a determinadas empresas para poder proporcionar ese servicio en este caso, ¿no? En el caso de los estancos, pues el Estado otorga esa licencia para poder, abrir un estanco para quienes normalmente los alumnos que son y alumnas que son de fuera, que vienen de Erasmus, no saben algunas veces lo que son los estancos. Los estancos son aquellos sitios que tienen una licencia por parte del Estado, unas tiendas que tienen licencia por parte del Estado para vender, por ejemplo, tabacos, sellos de correo, en fin. Entonces, tienen una licencia, un permiso específico por parte del Estado y no cualquiera puede abrir ese tipo de tienda. Bien. Luego, las patentes, que son, por ejemplo, un permiso que da el Estado para producir ciertos bienes, ¿no? Cuando una empresa descubre, por ejemplo, una farmacéutica descubre un determinado medicamento, ¿bien? Y entonces ese medicamento el Estado le da una patente, que quiere decir que esa empresa y solamente y únicamente esa empresa puede producir ese producto durante un periodo de tiempo determinado. Entonces, otras empresas, imaginaos, otras farmacéuticas que quieran entrar en ese mercado a producir ese determinado medicamento, no pueden hacerlo hasta que la patente acabe. Bien, entonces eso funciona como una barrera del mercado. Bien, luego, por otra parte, el control por parte de algunas empresas o del gobierno de factores de producción clave. Hay algunas veces que hay algunos factores de producción que son claves para producir ciertos productos. Bien, entonces, por ejemplo, en el caso de los países petroleros que tienen, la propiedad, por ejemplo, de producir, de explotar y de producir el petróleo y de producir todos los bienes que están relacionados con el petróleo. O al tener la potestad y la propiedad sobre, la explotación del petróleo, entonces tienen el control de ese factor de producción, por ejemplo, ¿no? Entonces, ese sería uno de los ejemplos que se suelen utilizar en ese caso, como de ese tipo de barreras de mercado. Luego, por ejemplo, si hay una o más empresas dominantes en el mercado, debido a que poseen una alta tecnología o que la producción del bien requiera una gran inversión inicial o tenga elevados costes de producción. Entonces, por ejemplo, las empresas de telefonía. Bien, son empresas que requieren una elevadísima inversión inicial en tecnología, en infraestructuras. Entonces, no cualquiera que quiera puede entrar a producir en ese mercado. Tienen que ser empresas pues con muchísimo capital que puedan hacer ese desembolso inicial, esa inversión inicial. Bien, entonces,
ese tipo de empresas que requieren o bien una tecnología muy avanzada y muy cara, o bien unas infraestructuras muy costosas o un capital muy costoso, ese tipo de empresas, ese tipo de mercados, digamos, requiere, tiene esos costes tan elevados, son una barrera para poder entrar a producir en ese mercado. Bien. Vamos a dejar hasta aquí y en el siguiente vídeo vamos a hablar ya de los tipos de mercados y sus características. Entonces, recordar que lo que hemos hablado hasta ahora son los elementos condicionantes, lo que hace esos elementos que hacen que podamos decir que un determinado mercado es de un tipo o de otro. Bien, entonces repasemos, volvamos para atrás para repasarlos y que quede ya claro en este vídeo. Los elementos condicionantes de los que hemos hablado eran el número de empresas que participaban en el mercado, recordar que pueden ser muchas, unas poquitas o una sola, bien, el grado de diferenciación de los bienes producidos, si son homogéneos o si son heterogéneos, el poder de la empresa para fijar el precio, bien, que dependía, por ejemplo, de si era una única empresa la que producía ese bien, ese era uno de los factores, o, por ejemplo, si, si la empresa produce un bien homogéneo o produce un bien heterogéneo, y luego la existencia de barreras de entrada y salida en el mercado. Bien, entonces recordar que estos son los elementos condicionantes, son los elementos que hacen que los distintos mercados sean de un tipo o de otro. En el siguiente vídeo vamos a hablar ya de las características de los diferentes tipos de mercados que hemos dicho antes, que son competencia perfecta, monopolio, oligopolio y competencia monopolística. Bien, hasta el siguiente vídeo entonces.